Así que lo vamos a ir viendo un día. Los bienes de uso. Su nombre viene de que son bienes que van a ser utilizados por la empresa. Pues, ¿cuáles son esos bienes que van a ser utilizados por la empresa? Ahí tenemos lo que son los equipos de computación, ahí tenemos los muebles enseres, ahí tenemos edificaciones, ahí tenemos los terrenos, en fin, un listado enorme dependiendo obviamente del tipo de empresa. ¿No? Para una empresa comercial es suficiente que tenga muebles con computadoras y tal vez por ahí, si es que tiene un buen colchón financiero, un vehículo para la repartición de la mercadería. Puede ser, y si no, pues suficiente con eso. ¿Sí? Intangibles, ya saben ustedes, lo intangible es algo que no se puede ver, no se puede tocar, no ocupa un lugar en un espacio, pero sí se puede registrar porque tiene un valor, ¿no? Hay el caso, por ejemplo, de los derechos de autor, ¿no? El derecho de autor, es decir, yo puedo escribir un libro, lo voy a registrar y nadie puede copiar, nadie puede utilizar mi libro sin mi autorización, ¿no? Para difundirlo, obviamente. Si lo hace, estaría incumpliendo una normativa. Sí, porque hay un derecho de autor que yo he pagado. Eso es intangible, no sé, es intangible. Yo soy propietario de ese libro. El libro es otra cosa, ¿no? Yo he escrito ese libro, es algo intangible. Ese libro tiene un costo, entonces eso yo lo tengo que registrar. Y varios intangibles, y el que más vamos a utilizar va a ser los gastos de organización, es decir, aquellos gastos que la empresa ha realizado o aquellos pagos que la empresa ha realizado para obtener los documentos de constitución. Eso es lo que vamos a utilizar. Pero también vamos a hablar de otros intangibles. Por ejemplo, un intangible que ustedes puedan en este momento palpar la realidad son las vacunas, ¿no? Es algo intangible. Eh, Cuando vemos la parte del intangible, tiene tres procesos, tres fases. La primera fase es la investigación, la segunda fase es el desarrollo y la tercera ya es el intangible. Entonces, necesariamente tiene que pasar por esas fases. En el caso del libro, tengo que investigar. Para que yo pueda redactar un libro, tengo que investigar, tengo que llenarme de muchos papeles para poder efectuar o poder realizar un buen libro, ¿no? Y una vez que ya tenga toda esa etapa de investigación, paso a la segunda etapa, que es el desarrollo. Ya empiezo a escribir mi libro con todo lo investigado. Y una vez que ya termine mi libro, lo hago el registro para que yo pueda tener los derechos de autor y ahí está el intangible. En las vacunas, veamos en las vacunas, porque no todo es así tan sencillito como los libros, ¿no? En las vacunas, por ejemplo, hay una etapa de investigación. Han debido investigar un montón de cosas, ¿no? Desde, obviamente el origen de las vacunas, cómo se hacen las vacunas, un montón, se han debido llenar no solo de papeles, sino también en la parte de lo que es el Internet, ¿no? De varias páginas, investigaciones de otras personas. Entonces, esta etapa de investigación tal vez les ha salido positivo, les ha dicho, sí, podemos hacer la vacuna. Ya. Entonces, como ha salido, sí, podemos, pasamos a la siguiente fase, que es el desarrollo. Pero ¿qué tal si en la parte de investigación hubiese sido negativo? Y decir, no, no podemos hacer por muchos problemas bueno, algunas cosas que existen. No podemos, ahí termina, chao, ya no se hace más. Pero gracias a Dios, obviamente, en la etapa de investigación han llegado a que sí se puede generar la vacuna. Por lo tanto, han pasado a la etapa de desarrollo. En la etapa de desarrollo seguramente han tenido laboratorios, médicos, enfermeras, laboratoristas, un montón, más plata han gastado. Han empezado a desarrollar vacunas, han hecho las pruebas. Imagínense cuánto tiempo tiene que durar todo eso. Se dice que las vacunas mínimamente, para que sea una buena vacuna, 5 años mínimo. Pero aquí por la pandemia lo están haciendo en tiempos récord, ¿no? En menos de 2 años. Entonces, por eso que quizás en algunas vacunas hay algunas reacciones, porque hay algo que no se ha terminado de probar. Porque al ponernos en inyección puede tener una reacción diferente, porque no todos tenemos, obviamente, el mismo tratamiento corporal.
Pero bueno, hicieron las pruebas y todo aquello y resultó de que hay ahora la vacuna, ¿no? Obviamente con un nivel de certeza que en algunos casos es del 95%, en otros casos es con el 70, 65%, pero ya, al final hay la vacuna. A lo que quiero llegar es que para llegar a ser un intangible tiene que pasar un proceso, ¿no? Tiene que pasar un proceso. En lo que son los pasivos, en la parte de los pasivos es por el nivel de importancia, ¿no? Entonces aquí lo más importante es las obligaciones tributarias con impuestos internos. Seguidamente tenemos las deudas en la parte laboral, es decir, los sueldos, las cotizaciones en las AFPs, Caja Nacional, es decir, todo aquello relacionado con la parte laboral, ¿sí? Eso viene como segundo plano. Como tercer plano vienen las obligaciones comerciales. Eso significa decir de que viene la relación con el proveedor. Y aquí hay una relación ahora. En algún momento hemos dicho que en la parte central está la empresa y por un lado tenemos al proveedor y por otro lado tenemos al cliente, ¿no? Nosotros le compramos al proveedor y posteriormente se lo vendemos al cliente, ¿no? Entonces, por esa operación, por el hecho de ser intermediarios, nosotros tenemos que generar una ganancia. Entonces, fíjense, cuando yo compro el crédito de un proveedor, pues va a ser una deuda comercial. Y cuando yo le venda al cliente al crédito, va a ser una cuenta por cobrar. Entonces, la cuenta por cobrar tiene relación con los clientes y las obligaciones comerciales tienen relación con los proveedores en el caso de que sea al crédito. Tenemos otras obligaciones, es decir, distintas a las de que sean tributarias, laborales o comerciales. Por ejemplo, aquí dentro de otras obligaciones están las deudas que pueda tener por servicios básicos, rentas, luz, agua, teléfono, ¿no? Que sea distinto a los tres anteriores. Ahora, en el activo hemos hablado que la empresa puede efectuar pagos anticipados, pero a la vez también puede recibir cobros anticipados, ¿no? A esto se le llama ingresos anticipados. No solamente puede pagar, sino que ahora puede cobrar por anticipado, ¿sí? Que sería lo contrario del activo. Y aquí solamente dice obligaciones, ¿no? Debería ser obligaciones a largo plazo. Todo esto son obligaciones, son deudas. La última es por más de una gestión. ¿Y qué deudas puede tener la empresa que dure por más de un año? Porque tributos es mes, ¿no? Tranquilos. Laborales igual es mes. Las comerciales pueden ser 2, 3 meses, pero no creo que superen el año, ¿no? No creo que si compramos mercadería al crédito, no creo que mi proveedor me diga ya pagarme de aquí a 15 meses, ¿no? Máximo me da 1 o 2 semanas, ¿verdad? Para poder pagarlo. Y dentro de otras obligaciones, los servicios y todo aquello se paga mes. Los ingresos anticipados, en algunos de los casos, llega a 10 meses más, no sobrepasa. Entonces, ¿qué obligaciones puede tener la empresa que superen el año? Los préstamos bancarios, ¿no? Los préstamos bancarios son aquellos que obviamente la empresa recurre porque lo va a pagar en 10, 15, 20 años. Entonces, obligaciones a largo plazo. En el patrimonio tenemos los aportes, las reservas. ¿Qué son las reservas? ¿No? Las reservas son un porcentaje que le asignamos por si en el futuro lo vamos a utilizar. Es decir, a ver, voy a hacer un ejemplo de una familia, ¿ya? Para que podamos comparar posterior. Una familia tiene un ingreso por ese mes de 1.000 bolivianos. Sus gastos han sido de 800. Perfecto, sus ingresos 1.000, sus gastos 800. Tenemos una utilidad de 200, una ganancia de 200. Excelente. Y como tenemos una ganancia de 200, pues obviamente la jefa de la familia, la mamá, dice, tengo yo 200. 100 lo voy a reservar por si acaso, ¿no? Siempre preventivas las mamás, ¿no? Por si acaso. El siguiente mes el ingreso es nuevamente de 1.000. Pero ahora los gastos han subido a 1.100 por muchos factores. Uy, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos ingresos de 1.000,
y los gastos son 1.100. Ah, pero un segundito. El mes anterior yo he hecho una reserva porque teníamos una ganancia. Es reservado 100. Entonces, esa reservita más los ingresos cubren los gastos, 1.100. ¿Dan cuenta? Entonces, yo he hecho una reserva por si algo puede ocurrir en los próximos periodos. Esa reserva sirve para mitigar algunas pérdidas que pueda tener. En este caso, ahora hablaremos ahora de lo que es la empresa, reservas que realiza por las ganancias obtenidas, por si en el futuro puede llegar a tener pérdidas. Entonces, las reservas se realizan o se cuantifican solamente cuando hay ganancias. Si hay pérdidas, no se sacan ninguna reserva. ¿De dónde vas a sacar la reserva? Entonces, cuando hay ganancias, sí, hay que aprovechar en sacar reservas, porque en un futuro la empresa tal vez no va a estar en la mejor situación, que inclusive hasta puede llegar pérdida, a tener pérdida. Pero como ha sido generando reservas año tras año, entonces esas reservas van a ir a mitigar esas pérdidas, cosa de que no pueda sentir enormemente esa pérdida la empresa. ¿Ya? Resultados acumulados. Vamos a pedir encarecidamente a Yerko, a Ronald y a Joel, por favor, sus micrófonos. ¿Ya? Se escucha de fondo todo lo que hay una conversación y todo aquello. Gracias. Los resultados acumulados son resultados que la empresa ha obtenido de periodo en periodo, ¿no? ¿Ha tenido utilidad? Acumulamos aquí. ¿Ha tenido pérdida? Lo acumulamos aquí. O sea, se va a ir compensando, ¿no? Utilidad con pérdida. Y si la empresa ha tenido pura utilidad, se va a ir acumulando, ¿no? Y si en algún momento ha tenido pérdidas, pues obviamente se va a ir compensando con. En el costo de ventas, ya saben, ya lo hemos hablado, esto va relacionado con parte del activo que son los inventarios, netamente con los inventarios. No tiene otra relación con otras cuentas ni nada por el estilo. Con el gasto está dividido en tres partes. Gastos de administración, gastos de comercialización o de venta, como lo dicen otros libros, y los gastos financieros. Es decir, los gastos de administración son aquellos gastos que no se van a recuperar, pero que son netamente por la operatoria del negocio, ¿no? Ahí tenemos a los sueldos y salarios, ahí tenemos publicidad, marketing y otros gastos, pero que sean netamente administrativos para el desarrollo de la empresa y que estos no puedan recuperarse. De comercialización o también llamado de venta. Estos gastos están relacionados a lo que es la venta, es decir, por ejemplo, publicidad, ¿no? Publicidad. La publicidad, para que conozca tu producto, para que tú puedas vender, ¿qué tienes que hacer? Marketing. Ah, perfecto. Entonces, marketing, la publicidad va a ir dentro de lo que es la parte de comercialización. En lo financiero y es específico, y esto está relacionado con pasivo a largo plazo. ¿Por qué? Porque cuando tú te prestas dinero, no solamente vas devolviendo lo que te has prestado, sino que a la vez también vas pagando intereses. Esos intereses para la empresa es algo que no lo va a recuperar, es un gasto irrecuperable. Por lo tanto, y como proviene de un préstamo financiero, pues obviamente lo vamos a llevar dentro de lo que son los gastos financieros, ¿no? Bien facilito se reconoce. Dice, no, a ver, tú tienes préstamos a largo plazo. Sí, ya. A ver, voy a ir al estado de resultados, pero no tienes ninguna cuenta que se relacione al pago de interés de este préstamo. ¿Dónde está lo que has contabilizado esos intereses? Creo que está aquí o creo que está aquí. No, está mal, ¿no? O muchas veces tienen gastos financieros. Vemos, tienes gastos financieros, intereses que estás pagando. A ver, vamos. Pero si tú no tienes ningún préstamo con el banco, ¿por qué lo estás registrando en gastos financieros? ¿Por qué lo estás mostrando dentro de los gastos financieros? Es que es un préstamo que nos hemos hecho de no, pues aquí tiene que ser relacionado con los gastos financieros, nada más. Por lo tanto, estás contabilizando mal. Entonces, muchos de estos gastos tienen relación con algunos pasivos. Muchos de estos ingresos tienen relación con algunos de los activos, ¿no? En los cuales puede uno llegar a identificar claramente. Con el solo hecho de mirar los estados financieros, uno ya sabe qué tipo de errores tiene. En los ingresos tenemos los ingresos operativos, ¿sí? En los ingresos operativos, netamente la operatoria o modelo de negocio. Ahora,
La empresa puede generar otros ingresos, depende mucho de la habilidad de la gerencia, ¿no? Depende mucho. Pero específicamente la parte central es por la venta del producto, la venta por la actividad principal del negocio. Y eso es lo que vamos a registrar dentro de los ingresos. Todo lo que les acabo de mencionar, explicar uno por uno, es decir, el grupo, el subgrupo y las posibles cuentas que puedan utilizarse dentro de cada subgrupo, así como las definiciones, el concepto, todo lo que hemos hablado, tiene que estar dentro de un manual de contabilidad. Es decir, las empresas están obligados a tener un manual de contabilidad. Ustedes han debido llevar con su querido profesor Burgoa administración, están llevando administración, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Les van a enseñar seguramente qué tipo de manuales tiene que tener una empresa, ¿no? Manual de organización, manual de funciones, manual de tareas y varios otros manuales que seguramente nuestro querido profesor Burgoa les va a enseñar. Dentro de todos esos manuales que debería tener la empresa, hay uno esencial para la parte contable, porque todo lo demás es desde un punto de vista administrativo. Tiene que tener un manual, un manual de la empresa referido a lo que es la contabilidad. Y ese manual es el manual de contabilidad. ¿Sí? Todo lo que hemos hablado tiene que estar escrito. Cosa de que obviamente cualquier persona que vaya a trabajar a esa empresa se le entregue este manual, se le diga, aquí está el manual, aquí está la parte contable, está mi manual de contabilidad. Léelo, tienes durante todo este mediodía, con eso ya sabes cómo se registran las operaciones de nuestra empresa. Pero si la empresa no tiene este manual, ¿cómo yo voy a saber, cómo me voy a interiorizar, cómo se registra, cómo se elabora, qué documentos tengo que pedir, cómo tengo que pedir, a qué niveles me tengo que acercar para pedir documentación? Si no hay nada de eso, pues obviamente voy a estar divagando, preguntando por aquí y por allá. Pero si hay este manual, pues es mucho más sencillo porque me va a dar las pautas y las guías, que en mediodía ya voy a saber cómo se registra. Lo único que simplemente tal vez voy a tener un poco de problemas es en la parte de efectuar los registros contables. Pero aquí en el manual me tiene que decir todo. Ahora, este plan de cuentas que estamos realizando a nivel de subgrupos todavía, porque no hay las cuentas, ¿sí? A nivel de subgrupos, podemos codificarlo. ¿Sí? Podemos efectuar una codificación, es decir, asignarles un numerito, ¿sí? Un número, que eso me puede servir al sistema computarizado. No tanto al manual, pero sí me puede servir al sistema computarizado. Objetivo de la nomenclatura de cuentas. Entonces, aquí tenemos 5 objetivos que los vamos a ir detallando uno por uno. El primero dice agrupar operaciones homogéneas y facilitar su registro. Entonces, cuando yo hago el análisis, ¿sí? Cuando hago el análisis, puedo decir, he comprado estantes, he comprado, en una misma operación, ¿no? La empresa compró sillas, estantes, escritorios, toda clase de muebles a comprar. Entonces, cuando yo estoy haciendo el análisis, no voy a ir colocando, pues obviamente, sillas, escritorios, estantes, ni nada por el estilo. Una sola, muebles y en series. Entonces, ¿qué es lo que hace? Me agrupa todos aquellos elementos que he utilizado en esa operación. Cosa de que yo pueda en algún momento registrar muy fácilmente. Dos, facilitar la formulación de estados financieros y estados complementarios. Cuando ustedes elaboran cuando empiezan a elaborar su plan de cuentas, ya tienen que ir pensando cómo va a ser la estructura de los estados financieros. Porque ese plan de cuentas, así como ustedes lo van a preparar, a ver, voy a retroceder. Así yo estoy preparando así el activo con su subgrupo pasivo, con sus subgrupos, el patrimonio, con su así como estoy mostrando de esta manera mi plan de cuentas, así de esta manera va a salir mi estado financiero, así de esta forma. Sí, entonces tengo que ir pensando cómo va a ser su estructura. En el 3 dice facilitar la actividad del contador general
de costos del auditor interno y externo. Obviamente, cuando nosotros tenemos todo ya en la base de datos, todo está en lo que es el ciclo contable. Entonces, con esta información nosotros ya podemos de alguna manera tomar decisiones desde un punto de vista de costeo o el auditor interno o el auditor externo, ¿no? Como toda la información ya está en la base de datos, lo único y simplemente que hay que hacer es buscar esa información y ya lo tenemos a la mano. 4. Estructurar el sistema contable implantado, incluyendo el sistema de costos cuando se trata de empresas industriales y de servicios. Primero, cuando estamos construyendo un plan de cuentas, primero tengo que decir a qué tipo de empresa voy a construir este plan de cuentas. No se olviden que el plan de cuentas tiene que adecuarse a la empresa. Entonces, no, estoy haciendo un plan de cuentas para una empresa industrial. Ya, o bien, ¿qué tipo de empresa industrial va a ser? Va a ser una empresa industrial en donde elabora muebles. Ah, perfecto. Entonces, si va a elaborar muebles, lo primero que tiene que hacer es comprar madera. Después, esa madera va a sufrir un proceso de transformación. Posteriormente, después del proceso de transformación, ya vamos a tener el mueble. Sí, correcto. La contabilidad me tiene que mostrar eso. Me tiene que mostrar en qué momento se han comprado los muebles, me tiene que mostrar en qué etapa está de la fase de transformación, ¿sí? Puede estar un 90% del acabado, puede estar un 50% del acabado. Y a la vez también la contabilidad me tiene que mostrar ya cuántas unidades ya han sido terminadas en términos monetarios, ¿sí? Igual en una empresa de servicios, ¿no? En un hotel, la contabilidad me tiene que mostrar, obviamente, desde el momento que ingresa a hospedarse en el hotel, qué es lo que va a utilizar, desayuno en la mañana, el almuerzo, la cena, es decir, obviamente todos aquellos costos que va a utilizar este hotel para poder desarrollar su actividad. Entonces, la contabilidad me tiene que mostrar eso. Por eso que siempre nos preguntamos, ¿vas a estructurar, vas a elaborar tu plan de cuentas? Sí. A ver, primero, ¿qué tipo de empresa es? Es una empresa X que se dedica a esto. Ah, y entonces tengo que ir pensando más o menos cómo tendría que ser mi plan de cuentas. 5. Facilitar la implantación de la contabilidad para el cual es fundamental el conocimiento de los estados financieros y estados complementarios para que permita planificar la actividad económica. Cuando nosotros estamos elaborando un plan de cuentas, yo tengo que saber más o menos cómo va a ser la estructura de los estados financieros, cómo los quiero presentar. Ya me estoy adelantando, fíjense cómo es la parte final de mi ciclo contable, porque esa parte final me va a ayudar bastante a poder estructurar el momento inicial que es el plan de cuentas. Ya me va a ayudar a planificar por las actividades que va a realizar. Como mi plan de cuentas tiene que ser obviamente flexible, entonces yo tengo que ir pensando que en lo posible la empresa cuando crezca puede llegar a incrementarse en las cuentas. Entonces tengo que dar esa posibilidad a ese plan de cuentas. ¿Sí? Tengo que darle esa posibilidad. A ver, algunos aspectos que vamos a considerar en su preparación. De ahí tenemos 4 aspectos, como lo pueden ver. Naturaleza de la cuenta, la magnitud de la empresa, la ubicación de la empresa y cuáles son las normas que vamos a utilizar. Vayamos primeramente a la naturaleza de la cuenta. Tengo que ver si es para elegir las cuentas, tengo que ver si es una empresa comercial, industrial, agropecuaria, minero, petrolera, de servicios. Entonces, según su actividad de la empresa, debe adecuarse el catálogo de cuentas. No se olviden, no me voy a prestar del vecino para hacer plan de cuentas, no. Yo tengo que elaborar porque la planificación, la ejecución, la organización y todo aquello que es parte de la administración, pues yo la voy a realizar, no para mi empresa. No me voy a copiar porque al copiarme un plan de cuentas me estaría copiando el mismo pensar de esa otra persona. Y nosotros pensamos de diferente manera, al menos eso quiero creer. Cada persona tiene su propio criterio, propio pensamiento. ¿No? Entonces, primero nos adecuamos a ver, para elegir las cuentas, a qué tipo de empresa, pues obviamente estamos elaborando este plan de cuentas. La magnitud de la empresa, qué tamaño de la empresa. Es una pequeña empresa, es una gran empresa, porque en función de eso yo también voy a realizar la magnitud de mi catálogo, ¿no?
A ver, imagínense elaborar un plan de cuentas de la cervecería, no porque me gusta la cerveza, ¿sí? De la Cervecería Boliviana Nacional. Imagínense, es una gran empresa, ¿no? Para nosotros, aquí en Bolivia, es una empresa grande, pero si esta misma empresa la llevamos a Estados Unidos, es una chiquitita, ¿verdad? Pero bueno, pues de la vida. Entonces, yo estoy queriendo hacer un plan de cuentas para una empresa así de esa magnitud. Ya tienen que ir pensando, uy, qué cuentas son, tienen que ir familiarizándose cómo va a vender, qué es lo que va a vender, a quién les va a vender, si va a tener agencias sucursales, cómo se va a controlar estos, con qué cuentas voy a controlar a la agencia, a la sucursal. Entonces, la magnitud de la empresa. Que no es lo mismo, a ver, haz el plan de cuentas en una ferretería. Ah, no, pues facilito, diríamos, ¿no? Pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. ¿A quién vas a vender? ¿De quién vas a comprar? ¿Cómo vas a vender? ¿Qué productos vas a vender? Si es una ferretería, codos, tubos, no sé. Entonces, ya de alguna forma, fíjense que el pensamiento es diferente situándonos qué tipo de empresa es y la magnitud de la empresa. Ubicación y distribución geográfica, ¿no? Es bien importante en qué lugar está ubicado la empresa. Porque a veces la empresa, la matriz está en La Paz y tiene sucursales en Cochabamba, Santa Cruz, Potosí. Entonces, a ver, ¿cómo tú puedes hacer un plan de cuentas en donde la parte central que está en La Paz pueda controlar a los demás que están en los diferentes departamentos? ¿No? ¿Cómo? Sí, es como en los bancos, fíjense, han visto que los bancos tienen cajeros automáticos, ¿no? ¿Verdad? Pues cuando yo voy al cajero, saco dinero, automáticamente ya me dice cuánto de saldo tengo. Automáticamente. Pero es un cajero. Vamos a suponer, la central está aquí en La Paz, pero yo estoy en Cochabamba y en Cochabamba entra un cajero. Sí, entra al cajero, he sacado plata y me ha dado mi saldo. Imagínense la relación que ha tenido aquí la central de ese banco en La Paz con un cajero en Cochabamba. Entonces, la ubicación, no tengo que ver, ¿sabe cómo voy a controlar eso? ¿Se imagínense nomás cómo está distribuido su plan de cuentas de los bancos? ¿No? Y nuestro cliente, ¿cuántos clientes tendrá, no? Y en el mismo momento, ¿cuántos entrarán a los diferentes cajeros? Que la relación obviamente es inmediata, es en línea. Porque no estoy esperando ahí media hora a que llegue al banco y del banco responda y recién me den mi saldo. No, es inmediato, es rapidito. Entonces el trabajo es en línea. Ahora, ¿cómo contabiliza? ¿Cómo se registra? ¿Qué cuentas han utilizado? Uy, realmente un trabajito. Pero para todo esto, pues obviamente nosotros debemos tomar en cuenta de que existen normas y técnicas legales, ¿no? ¿Cuáles son estas normas y técnicas legales? Ahí tenemos la legislación comercial, que tengo que conocer de alguna forma lo que es el comercio. Creo que ustedes en primer año están llevando derecho comercial, si no me equivoco. Entonces tengo que retroalimentarme de información. Hoy en día, hace un par de años atrás, ya les están llegando notificaciones desde un punto de vista comercial a las empresas, ¿no? A ver si tiene libros de contabilidad, si tiene estos libros, si ha hecho esto, si ha hecho lo que nunca antes se hacía, ahora ya están empezando a realizar. Entonces yo también tengo que retroalimentarme con esa información y ver desde un punto de vista de la legislación comercial qué es lo que tengo que hacer, qué cuentas voy a utilizar en el caso de que exista algo comercial o algo tributario, cuáles son las normas tributarias, qué cuentas voy a utilizar para la norma tributaria, ¿no? En la parte tributaria, por ejemplo, hay el crédito, el débito, a ver qué cuentas voy a utilizar para el crédito, qué cuentas voy a utilizar para el débito. Las empresas que venden sus productos tienen que pagar impuestos. ¿Qué tipo de impuestos? Y para esos impuestos, ¿qué cuentas voy a utilizar? Estatutos de las sociedades. Las sociedades en algún momento generan sus estatutos, sus propios procedimientos. A ver, funcionan esos procedimientos, ¿cómo puedo estructurar mi plan de cuentas? ¿Para qué? Con el único fin de ordenar la parte contable y que sea uniforme año tras año. No puedo decir, uy, este plan de cuentas este año no me sirve, para este otro año haré otro. No, señores. Un plan de cuentas que tú elaboras, por algo es flexible, ¿no? Que tú elabores el plan de cuentas para el año uno no significa que vas a tener que volver a hacer para el año 2, no. Ese plan de cuentas elaborado es que tiene que perdurar pues, durante los años de vida de la empresa. Ahora, que esto se va a ir perfeccionando, sí, eso es otra cosa, ¿no? Porque la empresa no se queda.
depende mucho de la administración de la empresa. Esta empresa puede llegar a crecer, pues entonces también su plan de cuentas va a crecer. En algún momento era su contabilidad era manual. Ya perfecto, manual. Pero ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Y ya pues lo manual ya no abastece. ¿Por qué? Porque en el día tiene 50, 60 operaciones. Entonces en el mes ya tiene más de 1000. Oh, no, no, lo manual ya no sirve. Necesito algo computarizado. Entonces ese es mi plan de cuentas que yo estaba utilizando, lo tengo que transferir a la parte ya computarizada, porque eso es lo que me ayuda. Pues fíjense cómo son ciertos aspectos que vamos tomando en cuenta para el desarrollo, para elaborar un plan de cuentas. Ahora, sistema de codificación. De alguna forma, nosotros podemos utilizar el nombre de las cuentas. Van a ver que ustedes a medida que vayamos desarrollando los ejercicios, ya van a saber cómo se utilizan las cuentas. Eso no se preocupe. Pero el cómo codificarlos, ese es el problema. ¿Cómo codificas en el momento de armar tu plan de cuentas? ¿Cómo llegas a codificar? ¿Cómo llegas a darles un número o alfanumérico, como lo tenemos acá, ¿no? Podemos darle un código numérico o alfanumérico. El numérico es así, de esta manera. Fíjense, este es el código. Este es el nombre de la cuenta. Entonces, cuando es un sistema computarizado, lo que nos interesa es este código, porque al teclear este código, automáticamente aparece el nombre de la cuenta. En cambio, en un sistema manual, pues necesariamente tengo que colocar el nombre de la cuenta y el código si escribiera, ¿no? Este es el numérico con puro números. Alfanumérico es mezcla de letras con números. Y eso mucho depende obviamente de quién elabore. Puede ser una mezcla o solamente puede ser con numérico. Eh, el sistema computarizado, o bueno, en realidad la computación se conoce a través de códigos, ¿no? El 01 es A, el 00001 es B, se conoce a través de códigos. Entonces yo tengo que tener esa posibilidad de codificar mi catálogo de cuentas, asignarles un número, un código a cada una de estas cuentas, sin olvidarnos de que existe grupo, subgrupo, cuenta, subcuenta. Cada uno de estos tiene que tener un código. Y así como voy a crear ese código, igualito va a salir en los estados financieros. ¿Sí? Y aquí tenemos ejemplos de la parte numérica. Fíjense, grupo, subgrupo, cuenta, subcuenta. Grupo 100, que es el más largo, ¿sí? Activo. Grupo, subgrupo 10, disponible. Cuenta 1, caja nacional, subcuenta 2, caja moneda extranjera. Entonces, fíjense cómo hemos ido detallando. ¿Cómo sería visto desde un punto de vista completo? Aquí está. 100 porque es activo, 10 porque es disponible, 1 porque es la cuenta caja y 01 porque sería caja moneda nacional, 02 caja moneda extranjera, 03 caja moneda en UPB, no sé. Entonces, fíjense, tengo la posibilidad de ir incrementando cuentas. En este otro, que es el más cortito, grupo 1, activo, grupo 10, disponible, y así como en el caso anterior. Entonces se hace mucho más corto. A veces el paquete contable te exige tener una gran cantidad de códigos. A veces otro paquete solamente una menor cantidad de códigos. Lo mismo se hace acá, ¿no? Grupo A es activo. El pasivo sería el grupo B. El patrimonio sería el grupo C. Entonces ya estaría yendo por letras, ¿no? A, B, C, D, desde un punto de vista del abecedario, ¿no? En cambio aquí, grupo 100, activo, grupo 200, pasivo, grupo 300, patrimonio más. Aquí grupo 1, activo, grupo 2, pasivo, grupo 3, patrimonio. ¿Sí? Entonces, esta es la clave de cómo se pueda elegir. A ver, vamos a ver. Por delante tengo... Esto es lo mismo del ciclo contable. Lo que quiero ver es, a ver si me permiten, por favor. Esto quiero ver, antes de ver los demás. Aquí tengo los elementos. Entonces yo lo he codificado con el número 1 al activo, número 2 al pasivo, número 3 al patrimonio, número 4 a las reguladoras,
Número 5 al costo. Número 6 al gasto. Número 7 al ingreso. Número 8 a las cuentas. Entonces, fíjense, a los grupos ya he asignado un código. Y eso es lo primordial, porque al grupo, y dependiendo mucho del grupo, voy a ir armando para los demás subgrupos. Bien, decíamos entonces que mucho depende de lo que nosotros podemos hacer. Ahora, si queremos alfanumérico, pues al activo A, al pasivo B, al pasivo C, D, E, F, G, H. Mucho depende de cómo queramos elaborar. Ahora, fíjense lo que vamos a hacer. Atentos, por favor. ¿Ya? Fíjense lo que apareció con amarillo. Este 1 es del grupo activo. Este 8.1 es del subgrupo disponible. Entonces, este segundo numerito que aparece, porque aquí es solamente 1, 1, 1, 1, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que todos estos están en el grupo activo. Y aquí es correlativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, el 1 es disponible, el 2 cuentas por cobrar, el 3 inventario, el 4 pagos anticipados. Fíjense cómo va de manera clara. En el pasivo igual, se repite 2, 2, 2, 2, 2, porque todos estos están en el grupo pasivo. Lo que cambia el correlativo es el segundo número, porque cada uno representa a cada subgrupo. En el patrimonio también de la misma manera, capital, reserva, resultados acumulados, en el costo, en el gasto, fíjense cómo he ido estructurando a cada uno de estos, ¿no? En el caso del disponible, por ejemplo, caja, vamos a poner caja. ¿Cómo sería la codificación de caja? Ah, ya, de caja sería 1 por ser activo, guión 1 por estar dentro del disponible, guión 01 por ser la primera cuenta, caja. Después quiero caja chica, ya no 01, ya sería 02, 03, 04. Entonces lo único que cambia es los últimos dígitos, porque los demás se van manteniendo bien. Estamos hablando, o ya sea de un grupo, o ya sea de un grupo. Entonces, es bien interesante toda esta parte de la codificación y obviamente el cómo nosotros podemos estructurar. ¿Sí? Bien. No vamos a introducir nuestro resultado. Obviamente ya es que ustedes lo conocen, tenemos todo el material. ¿Sí? El día viernes vamos a empezar con el tema, con este tema, registros de diario. Es decir, vamos a empezar a ver los controles. Entonces, no quisiera que falten controles. ¿Sí? Esto es esencial. Vamos a empezar con el ciclo contable, primero con la teoría, y ya vamos a empezar con la práctica. ¿Sí? Todo este material ustedes tienen, mis estimados compañeros, en el Classroom, simplemente de descargarlo y obtenerlo impreso, ya ustedes ya verán. Tienen otra clase, así que quedaremos acá. Hasta luego y muchas gracias. Hasta luego, licenciado, que le vaya bien. Muchas gracias. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.